Mientras el fútbol de élite corre a toda velocidad, hay jugadores que se quedan atrapados en el andén viendo pasar los trenes de su carrera. Hoy vamos a hablar de uno de ellos porque Jeremy Sarmiento es extremo del que se esperaba y espera tanto en la Premier League como en las grandes ligas y también en la selección de Ecuador. Vive uno de los momentos más duros desde que es profesional, sin minutos en Italia, cada vez con menos protagonismo en la Tri y con un mundial que empieza a alejarse en el horizonte para él. ¿Qué ha pasado con una de las mayores promesas ecuatorianas de los últimos años? Quédate para descubrirlo. No vamos a hacer sangre, pero sí a decir las cosas como son. Jeremy ahora mismo está más cerca de convertirse en una eterna promesa que en el protagonista que muchos imaginaban en la élite europea. Y lo más duro es que el tiempo ya no juega tanto a su favor. Para quien se haya desconectado un poco, recordemos que Jeremy Sarmiento es nacido en España, padres ecuatorianos, formación en Inglaterra, un extremo zurdo encarador, de esos que te levantan del asiento con cada uno de sus desbordes. Se formó en academias de prestigio, tanto con el Charlton Athletic, Benfica y luego también llegó la gran oportunidad del Brighton, con la etiqueta de joven proyecto de estrella como suele fichar el equipo inglés. El Brighton siempre suele tratar de pulir a este tipo de jugadores jóvenes para luego terminar marcando diferencias en los grandes escenarios y buscar una futura venta para sacar un rédito económico. Con la selección de Ecuador debutó muy joven, fue al Mundial de 2022, estuvo en Copa América y muchos lo veían como parte fija del futuro de la Tri durante una década. Hace apenas 3 o 4 años, el discurso alrededor de Sarmiento era muy diferente. Se hablaba de su técnica, de su descaro, de esa capacidad para recibir pegado a la banda, encarar, romper líneas. Brighton lo llevaba con calma, lo cedía, era muy joven, para que fuera sumando minutos y las sesiones a clubes de Championship parecían el camino lógico. West Brom, Ipswich Town, Burnley, equipos donde sí pudo jugar más, demostrar, sumar partidos, incluso aportar goles y asistencias en contextos competitivos para un jugador veinteañero. La sensación era clara, dale tiempo que cuando vuelva Jeremy estará listo para consolidarse en primera, pero ese salto definitivo nunca terminó de llegar, al menos por el momento. Por eso cuando se confirmó su llegada al Cremonese, muchos lo leyeron como el movimiento perfecto. Una liga grande como la italiana, un club donde en teoría tendría espacio para jugar, para por fin asentarse en una primera división europea. Era el escenario ideal para demostrar que ese talento de selección podía sostenerse semana a semana en una de las grandes ligas. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, al menos sobre el papel. Pero la realidad de esta temporada ha sido muy distinta a la que se soñaba. En Cremonese Jeremy ha tenido muy pocos partidos, muy pocos minutos y el protagonismo que se esperaba simplemente no ha aparecido. En los últimos encuentros incluso se ha quedado fuera de los planes del entrenador. Partidos seguidos sin jugar ni un solo minuto, viendo desde el banquillo como el equipo gana pero sin él. Y cuando eso pasa, el mensaje del técnico es claro: ahora mismo Sarmiento no es prioridad. Y si en el club la situación ya preocupa, en la selección de Ecuador el panorama no es mucho mejor. Jeremy pasó de ser visto como una pieza importante del futuro de la Tri a convertirse en un jugador cada vez más secundario. Estuvo en el Mundial, estuvo en Copa América, vivió momentos especiales con la camiseta de su país, pero hoy su nombre ya no genera la misma seguridad en las convocatorias. Con Becachese su rol ha ido cada vez disminuyendo y sin continuidad en el equipo. Es muy difícil que cualquier seleccionador apueste por él como antes. La selección ecuatoriana ya no es la de antes, donde cualquier jugador que medianamente estuviera en un equipo importante, así no tuviera tanto protagonismo, iba a ir con la selección. Hoy Ecuador es una selección mucho más competitiva. Hay que entender que el fútbol de selecciones se ha vuelto también muy competitivo. Si un jugador no rinde de forma regular en su club, pierde ritmo, pierde confianza y sobre todo pierde argumentos frente a otros que sí juegan cada fin de semana. Ecuador está sacando nuevos talentos, nuevos extremos, nuevos mediapuntas que quieren ese lugar que antes parecía reservado para Sarmiento para la próxima década. Y el mensaje es cruel pero real: el Mundial no espera a nadie. Y si Jeremy no reacciona ya, puede quedarse fuera en el momento más importante de su generación.
Todo esto duele más cuando miras el calendario y ves que en junio Jeremy cumplirá 24 años. Es muy joven, eso es cierto, pero ya no se puede hablar de un chico de 18 o 19 al que todavía le queda todo por delante. Está entrando en la edad en la que muchos jugadores se consolidan como titulares fijos en sus equipos. A esta edad varios de sus contemporáneos ya suman temporadas completas en la élite europea con decenas de partidos en primeras divisiones. En cambio, la carrera de Sarmiento se ha llenado de cambios de club, sesiones, etapas cortas y pocos proyectos donde haya sido realmente la referencia ofensiva, sí en segundas divisiones. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué un talento tan evidente no termina de explotar? Primero también está el factor de algunas lesiones que en etapas anteriores le cortaron rachas importantes cuando parecía que empezaba a despegar. Segundo, la competencia interna. Ha coincidido en plantillas con jugadores bastante hechos, en ligas donde el margen de error es mínimo y donde los entrenadores también prefieren apostar por jugadores más consolidados y futbolistas que son pertenecientes al club. Recordemos que él ha estado cedido y no pertenece al Cremonese, sí al Brighton. Algo clave también, transformar ese regate, ese desequilibrio, esa electricidad en algo tangible, es decir, cada fin de semana que puedan aportar goles, asistencias y números que convenzan a cualquier técnico. Hay que decir la verdad, Jeremy Sarmiento es un futbolista de muy buenos chispazos, pero no tanto de aportaciones en números. Porque con Jeremy se repite esa sensación conocida. El aficionado ve un jugador distinto, capaz de romper a su marca, de encarar sin miedo, de cambiar un partido con una jugada, pero el entrenador muchas veces ve a un futbolista todavía irregular, brillante en ráfagas, pero al que le cuesta mantener un nivel alto durante 90 minutos y ya ni qué decir durante toda una temporada. En el fútbol actual el talento sin continuidad se queda absolutamente corto. No basta con demostrar que puedes hacerlo, hay que hacerlo todos los fines de semana y durante los 90 minutos. Por eso el mercado de fichajes de enero se presenta como un punto de inflexión enorme en su carrera. Seguir en una liga top sin jugar, esperando una oportunidad que no llega, puede ser el camino más rápido hacia el olvido. Tal vez lo que Jeremy necesita no es otro proyecto ambicioso en otra gran liga, sino un lugar donde donde pueda jugar 70, 80, 90 minutos jornada tras jornada, aunque sea una liga en un escalón por debajo como pudiera ser la Liga de Bélgica. Porque a veces para dar dos pasos adelante hay que saber dar uno hacia atrás. Si encuentra un club que le ofrezca continuidad, confianza y un rol protagonista, puede recuperar ritmo, números y sobre todo autoestima futbolística. Imagina a Sarmiento en un equipo donde sea indiscutible, donde sus errores formen parte del aprendizaje y no de un juicio definitivo para no volver a tener minutos. Desde ahí sí podría volver a llamar a la puerta de la élite y sobre todo pelear de verdad por un lugar en la lista del Mundial. Si nada cambia, el riesgo es evidente, llegará el momento de hacer la lista y su nombre será solo uno más, sin peso, sin ritmo, sin minutos y no va a aparecer en el Mundial. Sería una ironía cruel que un jugador que ya estuvo en un Mundial con la etiqueta de futuro se pierda el siguiente precisamente por no haber conseguido consolidarse en ningún proyecto. El fútbol no espera, las generaciones se renuevan y la selección elige a los que están listos hoy, no a los que prometían hace años. Por eso este momento es tan delicado y tan decisivo para él. Y ahora te toca a ti que estás viendo este vídeo. ¿Crees que Sarmiento debería buscar sí o sí otro equipo en enero, aunque sea en una liga menor, con tal de jugar más minutos? ¿O piensas que todavía puede ganarse un lugar en el Cremonese y demostrar que tiene nivel para mantenerse en las grandes ligas? Déjalo en los comentarios qué harías tú si estuvieras en su lugar y qué liga crees que le vendría mejor para relanzar su carrera. Si te gusta este tipo de análisis sobre jugadores ecuatorianos, promesas del fútbol, suscríbete al canal, deja tu like, comparte el vídeo y hypéalo, que me vas a ayudar un montón. Que la historia de Jeremy Sarmiento todavía no está escrita, pero el tiempo ahora mismo corre en su contra. Hasta la próxima.